Esto es Malabrigo, un puerto, una especie de puerto en el departamento de La Libertad. Y aquí está una locomotora de los años 1920, si no me equivoco, que solía trabajar el ya desaparecido ferrocarril de esta zona, de vapor. Afortunadamente se encuentra preservada, si podemos decirlo así, ya que otras locomotoras de esta zona no tuvieron la misma suerte. Aquí se puede apreciar ahí en la cabina. Cuando les mostré la locomotora anterior, la que estaba preservada, dije que habían otras que no tuvieron la misma suerte. Y precisamente me refiero a estas acá. Locomotoras Diesel, Rutaler, que curiosamente siguieron funcionando hasta el 2013, ahí en el que el muelle cierra. Servían para descargar la línea de pescado de los botes y en los vagones la movían y ahí la cargaban en los camiones. Qué lástima que estén abandonados. No sé, está un trato adecuado a estas locomotoras. Todo sucio. Asimismo, esta locomotora de acá también quedó en el olvido. Y estos vagones plataformas son los que usaban para llevar las bolsas que contenían harina de pescado. Aquí este vagón le falta los enganches.
parte que sí está preservada en la entrada del puerto. Y aquí tenemos lo que parece ser una grúa. Se mueve. Aquí hay más vagones. Trozos de la línea férrea. Ese es el muelle. Me parece que está abandonado. Es más, hay una parte que parece que está derrumbada. Aquí se subía la harina a los vagones y luego se la pasaba a camiones. Una lástima que todo esté así. Estoy aquí sobre lo que queda de la hacienda que había en Chiquitoy, al norte de Trujillo. Estoy sobre una huaca. Y probablemente ninguno de ustedes se hace la pregunta: ¿qué tan probable es encontrar una locomotora sobre una huaca? Pues aquí está. Esta es una locomotora de vapor que trabajó en los ferrocarriles de las haciendas de por acá, de los años 1900.
una placa. Esta es la cabina de la locomotora, la caldera. Desafortunadamente no está en un buen estado, le han metido basura. Esto vendría a ser lo que sería el tender de la locomotora. Ahorita estoy en Salaberry, que es un distrito que está al sur de Moche, que está al sur de Trujillo. Y aquí hay una pequeña locomotora a vapor que, según lo que he averiguado, no trabajaba en los ferrocarriles de esta zona. O sea, la han traído de otro lugar. Afortunadamente esta locomotora ha tenido un poquito más de cuidado. Por ejemplo, la han pintado en época de pandemia. Y lo que también me llamó la atención es que se puede subir a la parte frontal. Por ejemplo, ahí está el enganche, la chimenea y la caldera. Aquí están las rueditas y los botones. Y esta es la cabina. Oxidado. No se mueve esto.